instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto le toca padecer. Tranquilo, Ananías, ve y ora por él, trátalo. Y el Señor, entonces él viene y dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Qué bueno usted y yo ser un instrumento así, hermano, que Dios lo use para hablarle a ese y a ese y a ese y al de allá y al de acá, que escuchen que Jesucristo es el que perdona pecados. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Nosotros hemos cometido un error todos. Yo pienso que en muchas partes la iglesia ha cometido un error. En cierta parte nosotros le oramos al Señor: Señor, traiga las almas a la iglesia. Pero las almas hay que irlas a buscar para que vengan a la iglesia. Hay que irlas a traer. Hay que irles a indicar por dónde es el camino. Amén, hermano. Está bien que oremos, pero no podemos quedarnos en esa parte. Tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos? Yendo a buscar las almas. El Señor le dijo a ellos que había que predicar este evangelio en Jerusalén y después en todo el mundo. Y hoy no están los medios, ayer o en el tiempo de ellos no tenían los medios que hoy usted y yo tenemos. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? No había en aquel tiempo los medios, hermano, ni los recursos. No habían, hermano. Pero el mundo de aquel tiempo fue evangelizado. Aleluya. Era normal que muchas veces los apóstoles se subieran a un barco y tener que navegar 3, 4, 5 y hasta 6 meses para ir a cierto continente a predicar la palabra. Hoy no, hermano, hay gente que se sube en un avión y en 24, en 35 horas ya están al otro lado del mundo. Se suben en un barco, hermano, 3, 5 días, 8 días después ya están en el sitio que desean. En aquel tiempo era más restringido y lograron llegar, amado hermano. ¿Por qué nosotros no logramos llegar e invadir la ciudad o el barrio o la cuadra que Dios nos ha entregado para hablarles de Cristo? Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En aquel tiempo eran de 2 en 2. En este tiempo, si vamos 2, hermanos, qué pereza, nosotros los 2 mejor no vayamos. En aquel tiempo, hermano, lloviera o no lloviera, iban. En este tiempo, qué pereza, está lloviendo, qué pereza, está haciendo calor, qué pereza esto, qué pereza aquello. Señor, reprenda la obra de Satanás, porque Él sabe, hermano, bíblicamente la iglesia no se tiene que encerrar. La iglesia tenemos que salir, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? En Hechos, en el mismo libro, en el capítulo 8, alabe al Señor, hermano. Da gloria a Dios. El versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo, oiga bien, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe solo descendió a la ciudad, no al templo. ¿A dónde descendió? A una plaza pública, a un parque, quizás a un puerto.
a un lugar donde se aglomeraba las gentes y empezó a predicarles, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Si hablamos de señales, gloria al Señor, usted encuentra que el Señor aclaró este punto, mi amado hermano, respecto a la iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria al Señor? El versículo 17 del capítulo 16 de San Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué pasaba con Felipe? Que dice la Biblia, hablando de Felipe, que les predicaba, ellos lo oían unánimemente, dice la Sagrada Escritura, que lo escuchaban, que atendían la palabra. Oiga bien, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Usted le da miedo orar por un enfermo? Usted y yo no hacemos el milagro. El milagro lo hace el Señor. Usted y yo no podemos cambiar la persona. Quien cambia a la persona es el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted y yo no solamente somos un portavoz de esta palabra, es el Señor el que obra. Aleluya. Felipe echó mano de esa promesa. ¿Por qué a usted y a mí darnos miedo echar mano de esa promesa? De testificarle a otro, de orar por otro, de decirle que Dios es grande, que Dios es portentoso, que Dios hace maravillas. Por eso, hermano, hay que avanzar mientras el día dura. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Pero la iglesia de hoy cada día se materializa más, se entretiene más, se ajusta más por buscar saciar sus necesidades personales. Alabanzas al Señor. La iglesia ha perdido el tener misericordia del de que hay que tener misericordia. Los apóstoles, cuando oyeron hablar al Señor que decía: estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y venisteis a mí, hambriento y me diste de comer, desnudo y me cubristeis. Y ellos le dijeron: Señor, ¿y cuándo te vimos en estas condiciones? Y el Señor dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Llevarle la palabra, hermano, ahora no solamente está hablando de cubrirlo quizás físicamente, está hablando de cubrirle esas vestiduras, óigame bien, amado hermano, inmundas de pecado, con vestiduras celestiales, amado hermano. No está hablando quizás de un hambre física, está hablando de un hambre espiritual. Tuve hambre y me diste de comer en la cárcel, es decir, preso en delitos y pecados, y lo visitó para que Cristo lo hiciera libre. Pero cuando la iglesia, Satanás sabe que tiene que succionarle esto, que no puede permitir que un miembro de la iglesia retome esta visión, retome este deseo de ganar almas. Aleluya. Porque él sabe que no puede permitir, porque cada alma que se le convierta a Cristo es un alma que pierde él en el infierno. ¿Cuántos dan la gloria al Señor?
usted encuentra en el mismo libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Estamos hablando, hermano, de una persona algo similar, como el caso cuando la Biblia registra en el capítulo 5 del primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, el caso de Naamán el sirio. ¿Dónde estaba Naamán? Allá en Siria, leproso. Una muchacha que fue llevada cautiva de Jerusalén allá a Siria, se acercó y le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor Naamán fuera el profeta que está en Israel, él lo sanaría de la lepra. Era una muchacha cautiva, pero conservaba todavía ese principio de hablar que el Dios de Israel era el que sanaba al leproso, mi amado hermano. Y estaba cautiva y en una casa del general más grande que tenía en ese momento Siria. Y un día, oye hermano, como que la palabra no se quedó en el aire. Hay ocasiones que uno cree que la palabra se queda en el aire. No, hermano, esa palabra entra, porque la palabra es viva. ¿Me oyó lo que le dije? Esta palabra tiene vida. ¿Me oyó lo que le dije? Esta palabra tiene vida. Aleluya. Esa palabra se la dijo la muchacha a la esposa de Naamán. Y me imagino que la esposa se acercó un día y le dijo a Naamán: la muchacha que trabaja aquí como esclava me dijo esto, esto y esto. Uno diría, eso se quedó ahí como en el aire, como que no, eso las palabras se las lleva el viento, no, hermano. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Las palabras no se las lleva el viento. No se las lleva el viento. Oiga, hermano, cuando nos dimos cuenta, fue que Naamán estaba diciéndole al rey que había alguien allá en Israel que lo podía sanar. Y él envió unas cartas de rey a rey: ahí te envío a mi siervo para que lo sanes. El rey de Israel consideró que estaba buscando ponerle pleitos y problemas, y le dijo al otro: ¿acaso soy yo Dios que quita la vida y puede darla? Este lo que busca es un problema conmigo. Y lo oyó el profeta y le mandó a decir: todavía hay profeta aquí en Israel, dígale que venga. Y cuando Naamán iba llegando a la puerta de la casa de Eliseo le envió el criado y le dijo: ve y lávate al Jordán y su piel le quedará sana. Y este hombre fue y se lavó, y el Señor hizo el milagro, lo sanó de su lepra. Después volvió a la casa de Eliseo y le dijo: perdone mi señor. Ahí se postró: perdone mi señor, si cuando yo fuere a la casa del Dios de mi señor el rey, él tiene que postrarse sobre mi hombro, yo me tengo que arrodillar. No me tomes en cuenta el pecado, porque de ahora en adelante allá yo adoraré a Jehová, el Dios de Israel. Pero es terrible, hermano, cuando la iglesia pierde la visión. Aleluya.
Porque hay gente que cree que trabaja para el hombre. Alabanzas al Señor. Hay gente que piensa que la gente trabaja para el pastor. No, hermano. No es el pastor el beneficiado, es el reino de los cielos. Por eso hay que enseñarlos a amar a Dios. Enseñarlos a que se aferren a Dios. Enseñarlos a decir que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Enseñarles a decir que solamente Él es el Salvador del mundo. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Porque los seres humanos fallamos, fracasamos, nos morimos, nos vamos. Amén, hermano. Pero Dios no falla, no fracasa, no se muere, no se va. Dios es eterno. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Usted encuentra en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 5, dale gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 5, versículos 12 al 16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo cuando Dios empieza a darle nombre a una iglesia, hermano. Cuando Dios empieza a glorificar su maravilloso poder. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Lamentablemente la iglesia tiene fe para algunas cosas, pero para otras no. Hermano, no se le olvide orar por el enfermo. ¿Y qué tal que se muera? ¿Qué tal que cuando yo le coloque las manos encima le dé un paro cardíaco y ahí quede? Por eso es que Satanás sabe que la iglesia, que las señales lo siguen. Dios hará que las almas se acerquen más, hermano. No es usted, no soy yo. Es el Señor el que obra. ¿Por qué temor? ¿Por qué miedo? ¿Por qué angustia? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué caer en un estado, hermano, como de temor, como de pánico? No, por eso yo no le hablo a nadie, por eso yo no le testifico a nadie. Si alguien quiere ser salvo, que vaya a la iglesia. No, hermano, hoy no era como ayer. Hay que ir a buscar las almas, porque ayer las buscaron, hoy también hay que buscarlas. Aleluya. ¿En dónde? En el trabajo, en el vecindario, en la cuadra, en la manzana, en el colegio, en la universidad, donde sea, hermano, hay que buscar las almas. Porque recuerde algo, hermano, el Señor nos dice que si nosotros no amonestamos al impío y el impío muriere, el Señor dice: el impío morirá por su maldad, pero la sangre la demandaré de ti. ¿Por qué, hermano? Porque lo tuve ahí para decirle que Cristo lo ama. Alabanzas al Señor. Es más, tuve la intención de decirle que Cristo lo ama.
pero no le dije. Y vuelta un día, 2, 3 días. Oiga, ¿usted sabe que fulano de tal se murió? ¿Usted sabe que fulano de tal lo atropelló un carro? ¿Usted sabe que fulano de tal lo mataron? El remordimiento le queda a la persona de saber que tuvo un día, 2 días antes para haberle abierto la puerta al reino de los cielos. Ahora, la Biblia dice que el que está en Cristo tiene prolongación de vida. Hay personas, hermanos, que el mundo los tiene por allá en una cantina a punto de asesinarlos en un problema. Algunos han sido macheteados, acuchillados, un botellazo, una bala, han quedado heridos, amado hermano, por allá casi medio muertos o se han muerto. Pero hay algunos de ellos que han venido a Cristo, se han restaurado, Dios los ha perdonado y el Señor los salvó de morir antes de tiempo. Porque en Cristo hay prolongación de vida. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánta gente ha ido por allá, hermano, a una fiesta y se ha encontrado con un problema que no es de él y termina herido o muerto? ¿Por qué quedarnos callados ahora que hay que trabajar mientras el día dura? Ahora, hablar del término día es mientras que haya la oportunidad de predicar este evangelio, de testificarle a las almas de este evangelio, de decirle a las almas que Jesucristo es el Salvador. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Oye, hermano, estos casos son el resultado de la predicación del evangelio. Cómo Dios empezó a moverse, cómo Dios empezó a glorificarse, cómo Dios empezó a llenar de poder la iglesia. Dios le destinó a la iglesia una autoridad, hermano. Hay una autoridad delegada de Dios para la iglesia. Ir por todo el mundo y predicarle el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Ya hay una autoridad delegada de Dios para usted y para mí, mi amado hermano. Ya Dios delegó ese poder sobre su vida y mi vida. Ya Dios dijo que oráramos. Aleluya. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? A su nombre. Hermano, tanto era la fe del pueblo, dice la Biblia, tanto era la fe que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre uno de ellos. Imagínese, hermano, si eso hacía la sombra, ¿qué podía hacer poniendo la mano sobre ellos? Es que el poder, hermano, no era la sombra, no era Pedro, era porque el Señor obraba. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Usted encuentra que hubo un tiempo en que habían muchos enfermos y dice la Biblia que al menos le traían los paños de ellos. Y los llevaban, hermano, y oraban por ellos. Y luego llevaban y los ponían sobre ellos. Y el Señor los sanaba. El centurión le dijo al bendito Salvador, le dijo: Señor, di la palabra que mi criado sanará allá donde está. Y el Señor le dijo: como creíste, te sea hecho. Y al otro día vino uno de los criados y le dijo: ya no molestes al maestro, porque está sano el criado. Y el centurión le dijo: ¿cómo a qué horas estuvo sano? Dijo: como a las 7 de la mañana. Fue a la hora en que el Señor le dijo: como creíste, te sea hecho. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Por qué dejar que Satanás nos quite la carga, hermano? ¿Por qué dejar que Satanás, el Señor, lo reprenda? Nos quite el deseo de hacer la obra. En el liderazgo que nos hayan encomendado, no pensemos cuánta gente me tocó, no, es cuánto es lo que voy a hacer por el reino de los cielos.
¿Cuánta gente voy a llevar a la iglesia? Por eso le dije, hermano, si hablamos de cómo la iglesia primitiva trabajaba, usted encuentra que el Señor los envió de 2 en 2. Aleluya. De 2 en 2. Pero se encuentra en el capítulo 5 que el que vino solo a Samaria fue Felipe. Amén, hermanos. Felipe descendió a Samaria y predicó. Oiga, hermano, y dice la escritura, y los que creyeron en el Señor, muchos, muchísimos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso, hermano amado, es el tiempo, no podemos esperar más. Tenemos que sacudirnos, tenemos que despertar, tenemos que empezar a despertar ese espíritu evangelizador, ese deseo de ganar almas. No echemos en saco roto, no enterremos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios le ha dado no es para estar enterrado, es para ponerlo por obra, mi amado hermano. No nos dé temor, es el Señor el que va delante de usted y de mí, hermano. Es la palabra la que usted y yo vamos a predicar, es del nombre que es sobre todo nombre, el que usted y yo vamos a testificar, es de Él. Aleluya. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. Hablando de este poder, el Señor le dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, da gloria al Señor, hermano. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en su versículo número 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Imagínese, hermano, que el Señor nos permitirá hacer cosas mayores que estas que sucedieron en este tiempo. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere levantarnos. Despojémonos de todas cosas que invadan nuestra mente. De que hizo, de que no hizo. De aquel, del que se fue, del que no está. No, hermano. Hagamos la obra de Dios usted y yo. Despertémonos usted y yo, hermano. Pidámosle al Señor que rompa las cadenas, que nos dé la sabiduría, que nos dé la palabra, que no nos dé temor de testificar, menos de orar, porque cosas mayores que estas harán los hombres, dice la palabra. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Cosas mayores que estas verás. ¿Por qué miedo? Satanás sabe, hermano, que una iglesia evangelizadora es un problema serio. Él quiere que nos entretengamos aquí los 4 que estamos. Aleluya. Y que nos miremos las caras. Y que el día que lo veamos llegar el otro domingo, ay, menos mal vino hoy, yo creí que no iba a volver. No, hermano. Usted y yo no hemos puesto la mirada en el hombre. Usted y yo hemos puesto la mirada en el Señor, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ganar las almas que están allá afuera, mi amado hermano. Y después indicarles por dónde es el camino a la iglesia. Hay que irlas a traer a la iglesia. Hay que irles a enseñar el camino de la iglesia. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? A su nombre. El Señor le dijo al profeta: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua y andad por él. Enseñémosle a la persona cuál es el camino al cielo, hermano.
Colóquese de pie, por favor. Levante sus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hermano, ¿quiere usted ser un ganador de almas? ¿Quiere que ore por usted? Venga, hermano, yo oro por usted. Quizás el enemigo le ha quitado la carga. Quizás el enemigo le ha quitado la visión. Acércate, hermano, no le dé temor. El acercarse es un deseo de hacer la obra de Dios. Venga, hermano, no se quede ahí de rodillas meditando. ¿Quiere ganar almas? Venga. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. ¿Tienes temor? Dígale: Señor, quítame el temor. ¿Sientes miedo? Dígale: Señor, quítame el miedo. ¿Crees que no puedes? Dígale: Señor, quítame inseguridad. Quítame lo que no sirve. No le permita al enemigo que me quite la carga. A ti reprendo toda obra satánica, diabólica, fuera. En el nombre de Jesús. Te reprendo, espíritu inmundo, que quita la carga de este pueblo, que quita la visión de este pueblo, que quita el esfuerzo de este pueblo, que quita el anhelo de este pueblo. Todo espíritu de angustia, de desesperación, de temor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, coloca esa carga en ellos. Coloca ese deseo. Coloque una mano en su corazón, hermano, a la altura de su corazón. Dígale: Señor, dame valor. Dame valor, Dios mío. Dame valor para testificarle a mi amigo, a mi compañero, a mi vecino, para ir por las calles, por las plazas, por los parques, para ir por los barrios a predicar esta palabra y traerlas a la iglesia. Reprendo toda obra satánica. Reprendo toda obra maligna. Señor, permita que ese poder de lo alto, permita que esa unción de lo alto, permita que ese fuego celestial, permita que ese poder celestial, permita, Dios mío, que esa fuerza celestial, permita, Dios mío, que ese fuego empiece a arder en nuestra vida. Enciende la llama, enciende la llama, las señales, los prodigios, los milagros. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, liberta a los cautivos, sana a los enfermos. Te lo pido, Padre. Mira esta iglesia, Señor. Mira esta iglesia esforzada, esta iglesia trabajadora, esta iglesia ganadora de alma, esta iglesia, Dios mío, sacrificada. No le permita al enemigo que le quite, que le succione. Dios mío, no le permita al enemigo que aparte la visión, que le aparte la fe. No, no le permita al enemigo, Señor. Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tú dijiste: ir por el mundo y predicar el evangelio, y estas señales nos seguirán. Señor, tu palabra dice que los apóstoles, mientras predicaban, Señor, se hacían prodigios y señales. Oh Dios, úngenos. Úngenos, úngenos, unge nuestras manos, unge nuestra garganta. Danos una palabra viva, una palabra de unción y de poder, una palabra que transforme, una palabra que confronte al pecador. Oh poderoso Señor, Dios mío, respáldanos.
Respalda la iglesia, respalda la iglesia, respalda la iglesia. Rompe las cadenas, echa fuera el temor, echa fuera la angustia, echa fuera la desesperación, echa fuera lo que no sirve, Señor. Levanta sus manos, da gracias. Dígale gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Recibe, hermano. Recibe lo de Dios. Recibe la unción ahora. Recibe la unción ahora. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Puede ir a su puesto, amado hermano. Dios fortalece la iglesia y permítanos ir a ganar almas. Pídale al Señor que le amplíe la visión y le muestre dónde hay que ir, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Siéntese un momento, por favor, hermano. No olvidemos el domingo la escuela dominical.